Hola a todos, bienvenidos a su podcast Auténticos Líderes de Proyecto. El día de hoy vamos a conocer a un Project Manager reconocido internacionalmente como el coautor de la guía PM4R Agile, consultor e instructor del Banco Interamericano de Desarrollo en América Latina. Hoy está con nosotros Ricardo Sánchez Orduña, PMP número 197, certificado en mayo del 2005. También cuenta con certificaciones como PMI ACP, PM4R Master Trainer, PM4R Master Professional. Ricardo, un gusto saludarte y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Hugo, a tus órdenes. Encantado de estar con ustedes. Ricardo, para iniciar, cuéntanos cómo llegaste a la gestión de proyectos. Muy bien, es algo interesante y de alguna forma también fortuito porque nosotros estudiamos una carrera quizás con una idea de qué hacer en el futuro o a veces sin idea de eso. Y poco a poco en el ejercicio profesional pues uno va encontrando ese caminito de a qué te quieres dedicar y qué es lo que te gusta. Entonces yo empecé a trabajar emprendiendo porque es lo que te inculcan en el TEC de Monterrey, ser emprendedor. Por allá en los años 90 la empresa fracasó, así que pues bueno, tuve que buscar un empleo y eso me llevó a un centro de investigación acá en Morelos, donde yo dije que iba a estar algo así como 2 años y terminé trabajando por 15 en ese lugar, ¿no? Y justamente fue ahí donde pues empecé en el área de finanzas, eso me fue llevando poco a poco a los proyectos, hasta que una vez participé en uno que era precisamente la implementación de un ERP, un sistema de automatización de procesos empresariales. Y justamente, pues descubrimos que para implementar esa herramienta que automatizara procesos, pues primero había que mapear procesos. Y fue pues una sorpresa el ver que pues había 35 gerencias ahí y cada una gestionaba los proyectos de manera diferente. Así que eso era pues obviamente pues desalentador porque se trata de estandarizar. Por lo tanto, empecé a investigar qué había al respecto y fue así como descubrí el PMI, el Project Management Institute, y pues también me enteré que había una certificación, la de PMP. De esa manera, pues empecé a empaparme más del tema, a estudiar y dije, bueno, lo que tengo que hacer es certificarme como PMP. Y justamente eso fue lo que hice en el año 2005, pues ya tiene 15 de eso. Y así fue como de lleno entré a esta hermosa profesión que es la dirección de proyectos, certificándome pues para conocer más, aplicar esas buenas prácticas y estandarizar lo que en ese momento era un caos. En paralelo siempre me gustó dar clases, así que también daba clases en el Tecnológico Monterrey de otras materias, pero también al certificarme obviamente di estas buenas prácticas también en las universidades. Así fue como llegué al mundo de la dirección de proyectos. Ahora platícanos cómo fue tu transición a PM4R. Claro que sí, pues como dije hace un momento, en paralelo siempre me gustó dar clases, así que comencé en el TEC de Monterrey, de hecho recuerdo muy bien, era febrero de 2008, cuando el mismo TEC me invitó a dar una clase en el Diplomado de Dirección de Proyectos en Quito, Ecuador. Y justamente fue cuando decidí dejar ya mi trabajo fijo, el que tenía en este centro de investigación, para dedicarme totalmente a dar cursos y talleres de dirección de proyectos, porque al final eso fue lo que descubrí que me gustaba mucho. Así que empecé con ese viaje dando clase en Quito, después me invitaron a otras sedes del TEC de Monterrey en mismo Ecuador, en Colombia, en Panamá, República Dominicana, y precisamente dando un curso en Panamá había algunos colegas del Banco Interamericano de Desarrollo. Les gustó cómo di el curso, las herramientas, y ellos me invitaron a participar también dando cursos para el BID. Así fue como conocí el programa PM4R, que tiene un poco más de 10 años de existencia
en el banco y pues desde entonces me he involucrado bastante a tal punto pues de dar esos talleres de manera presencial en prácticamente todos los países de Latinoamérica, todo el continente y también en el diseño, implementación y despliegue de estos cursos en las plataformas virtuales. Así fue como llegué a PM4R. Cuéntanos qué es el Banco Interamericano de Desarrollo y por qué en México no se escucha tanto como en las regiones de Centroamérica y Suramérica. Sí, muy bien. Bueno, el BID ya tiene algunas décadas de existencia. Fue un organismo multilateral que se formó también poco después del término de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, hubo un mexicano como presidente del BID en la década de los 60, don Antonio Ortiz Mena. Y pues este banco nació con la idea de generar proyectos de desarrollo que mejoren la vida de los países. De hecho, el logo actual del BID dice así, mejorando vidas, porque esa es la idea de llevar a cabo estos proyectos. Entonces empezó a financiar a países sobre todo con mayores necesidades y esa es una de las razones por las cuales del BID se escucha mucho en Centro y Sudamérica porque si bien nuestro país tiene todavía bastantes carencias, pues en aquellos países hay aún más. Así que por eso yo creo es que es más conocido. Y precisamente hace como unos 10 años, Ernesto Mondelo, que está ya en la sede en Washington y es el director del programa PM4R, tuvo la iniciativa de dotar de herramientas a los miembros de equipos de proyecto para que los gestionaran de una manera efectiva y se lograra pues este propósito del BID, que es mejorar vidas a través de la entrega de los beneficios a los interesados. Así que así surgió el programa PM4R. Se desarrolló una metodología de 7 pasos basada en el PMBOK del PMI y en PRINCE2 y empezó a difundirse inicialmente en equipos de proyecto financiados por el banco, ¿sí? Con préstamos del BID, no con la intención de que pues, el proyecto tuviera éxito y el país regresara el dinero, eso lo tiene que hacer, ¿no? Finalmente es un banco, sino que, como dije hace un momento, los beneficiarios realmente reciban lo que se esperaba cuando se planteó el proyecto. Con esa filosofía nació el programa. En la actualidad se le ha dado cursos de la metodología a más de 10,000 personas, miembros de equipo de proyecto, de 1,000 proyectos en toda Latinoamérica, pero como bien lo mencionabas, sobre todo en Centro y Sudamérica. Es curioso que acá en México no es tan conocido ni tampoco se han dado tantos cursos. Yo te decía cuando conversamos previamente a esta entrevista que he tenido la oportunidad de dar talleres PM4R y cursos en toda Latinoamérica, desde pues México hasta la Patagonia, incluidos países que a veces no sabemos que existen como Surinam, ¿no? O Guyana, que son parte del continente americano, pero a veces nos olvida un poco. Y algunos del Caribe, como República Dominicana, Jamaica, Barbados, en fin. Y allá es más conocido. Acá en México, de hecho, solamente he dado 1 o 2 cursos en esos 10 años, ¿no? Yo creo que en México tenemos todavía mucho campo para, pues, conocer estas herramientas y aplicarlas, porque a través de estos años y con los éxitos que se han obtenido, pues, ha demostrado estar probada y ser precisamente eso, exitosa. Esa es un poco la historia PM4R. Entiendo que el PM4R es una práctica para los proyectos del BID, del banco. Pero si yo no traigo un proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo, ¿esta práctica la puedo utilizar para cualquier tipo de proyecto? Esa es una muy buena pregunta. De hecho, nació así, como solamente para equipos de proyecto financiados por el BID. Sin embargo, pues dado su éxito y la experiencia que se ha tenido en aplicación de una gran diversidad de proyectos, esto se ha extendido a proyectos privados o públicos, incluso de desarrollo no financiados por el BID, sino por otras multilaterales.
De hecho, te cuento que el año pasado me contactaron de Banco Mundial para dar unos talleres de metodologías ágiles. Y pues bueno, como pues en el banco desarrollamos una metodología para eso, yo les propuse, previo consentimiento del BID, desde luego, que usáramos la que ya teníamos. Y ellos estuvieron de acuerdo. Así que incluso en Banco Mundial se está utilizando ahora la metodología PM4R Agile que nació en el BID, pero que ahora se aplica a una gran variedad de proyectos, no solamente de desarrollo público, sino también privados. De hecho, el año antepasado, 2017, el BID creó la figura de Education Provider, algo parecido a lo que tiene el PMI, y seleccionó a 3 empresas con base precisamente pues, en la experiencia, trayectoria, calidad y obviamente el staff de instructores que tienen. Y una de esas empresas seleccionada está aquí en México, somos nosotros, nos llamamos Strategum Consulting y somos nosotros Global Education Provider, nos puso la palabra global el BID porque eso nos habilita a dar cursos en todo Latinoamérica. Entonces, estos Education Providers se han convertido en el instrumento de despliegue de estas metodologías. No se hizo como un negocio, sino precisamente para tener más, digamos, canales de difusión de la metodología y que cada vez más equipos de proyecto, sin importar que sean o no financiados por el BID, apliquen esto que ha tenido bastante éxito por más de 10 años. Al ser una práctica que nace para proyectos públicos, ¿cuáles nos podrías decir que son las diferencias más importantes entre un proyecto público y un proyecto privado? Muy bien, yo creo que son muy parecidos en cuanto a alcance, incluso monto, porque pues si bien los proyectos de desarrollo tienen presupuestos de millones de dólares y tienen duraciones de entre 3 y 5 años, pues también hay privados de esa envergadura y así de complejos. Pero una gran diferencia sería que los proyectos de desarrollo, si son financiados por el BID, por ejemplo, o Banco Mundial, pues tienen que apegar todos sus procesos de adquisiciones, de contratación y de algunas otras a políticas del organismo financiador. Es decir, si yo voy a hacer una compra, tengo que apegarme a las políticas de adquisiciones del BID. En cambio, en el sector privado, pues tenemos obviamente normas y reglas que cumplir, pero no son tan complicadas o burocráticas como las puede ser de un organismo de esa envergadura, ¿no? Entonces, esa sería yo creo que la diferencia, porque realmente estas metodologías las hemos aplicado a proyectos privados no tan grandes, no de tanta duración, con bastante éxito, porque de hecho la primera, que es la PM4R Professional, consta de 7 pasos solamente, desde desarrollar el acta de constitución del proyecto, pasando por la estructura desglosada del trabajo, cronograma, curva S, matriz de adquisiciones, matriz de riesgos, roles y responsabilidades. Y es algo muy, muy práctico, porque si nos referimos al PMBOK, pues todos sabemos que tiene 49 procesos. De hecho, no es una metodología, es un estándar que sirve como guía para desarrollar metodologías propias, ¿no? Entonces, se ha hecho algo muy, muy ligero, aplicable a todo tipo de proyectos. Ok, Ricardo, con esto entendemos la base de PM4R. Ahora platícanos cuáles son las otras certificaciones que trae PM4R y cómo nacieron estas certificaciones. Muy bien, muy buena pregunta. Así empezamos con herramientas, digamos, muy técnicas de dirección de proyectos, pero con el tiempo nos dimos cuenta que no era suficiente para llevar a un término exitoso el proyecto, se necesitaba de algo más. Y ese algo más, pues obviamente son las denominadas habilidades blandas, que pues de blandas no tiene nada, ¿no? Son las más complejas. Yo siempre digo que lo más complejo de trabajar con proyectos es precisamente las personas. Así que por eso surgió la segunda certificación, que es la PM4R Leadership, en donde se certifican competencias de liderazgo, de comunicación, de negociación, resolución de conflictos, todas esas que un buen director de proyectos necesita
complementariamente a las habilidades o competencias técnicas que están en la metodología de 7 pasos. Así fue como surgió Leadership. Y en el 2017, Ernesto Mondelo, el director del programa PM4R, me dijo, oye Ricardo, pues tenemos proyectos que no han avanzado, de hecho están detenidos, ya tienen el estatus de problema por parte del banco y las herramientas actuales tradicionales no están funcionando, tenemos que buscar algo diferente. Y justamente yo me acababa de certificar como PMI ACP y también como Scrum Master. Así que le dije, bueno, ¿por qué no hacemos una metodología, otra vez, como empezó la primera, orientada a proyectos de desarrollo con prácticas ágiles? Y fue así como en el 2017 hicimos un primer borrador, llevamos a cabo 10 talleres en 10 países diferentes, comenzamos por Guatemala en un proyecto de agua y saneamiento, con talleres de 3 días, todavía utilizábamos herramientas tradicionales como la ruta crítica, y así fuimos mejorando hasta que en el 2018 publicamos la guía PM4R Agile de 5 pasos, y pues también en ese año se llevan a cabo como 15 talleres en otros 15 países, teniendo bastante éxito. Proyectos que prácticamente ya estaban detenidos, sin ejecución, pasaron a una ejecución de más de 90% aplicando estas herramientas de la metodología PM4R Agile. El año pasado también fue bastante exitoso y bueno, pues no hemos podido dar talleres presenciales por lo que todos conocemos. Así fue como surgió la tercera certificación que comprende lo que el BID denomina el triángulo de competencias. PM4R Professional, PM4R Leadership y PM4R Agile. Así fue como se llegó a estas 3 certificaciones. Por lo que estoy entendiendo, Ricardo, PM4R optimiza mucho la práctica para gestionar proyectos. Nos estás hablando de que Professional tiene 7 pasos y Agile tiene 5 pasos. Platícanos un poco sobre esto, por favor. Sí, esa es una pregunta muy interesante porque efectivamente, si comparamos PMBOK 49 procesos de dirección de proyectos con PM4R Professional, 7 pasos solamente, ¿no? Y peor aún con PM4R Agile, que son 5, pues dices, bueno, aquí hicieron magia o qué pasó. Pero lo que sucedió es que con la experiencia de más de 10 años trabajando con proyectos de desarrollo, que son grandes, son complejos, duraciones, yo les decía, de entre 3 y 5 años, presupuestos de millones de dólares, pues teníamos que desarrollar algo que fuera realmente práctico, porque los miembros de equipos de proyecto de desarrollo muchas veces ya están cansados o incrédulos sobre cómo va a funcionar una nueva metodología en los proyectos que ellos están gestionando, ¿no? Así que tenía que ser algo realmente sencillo, como he dicho, práctico, que se pueda aplicar de inmediato, pero que sobre todo se tuviera resultados. Entonces, fue así como se llegó a esa metodología de 7 pasos. Y pues cuando hicimos la de Agile en el 2017, dijimos, bueno, si la tradicional predictiva tiene 7 pasos, pues esta tiene que ser menos, ¿no? Un poquito así de broma, pero también, pues claro, si hablamos de Agile, tenemos que hablar de enfatizar la ejecución. Sí hay planificación, pero es la mínima necesaria. Por lo tanto, solamente definimos esos pasos porque lo aplicamos en un principio, como les decía, a proyectos de desarrollo, que ya de entrada tienen muchos planes para que el BID autorice un préstamo. El equipo de proyecto tiene que desarrollar una gran cantidad de documentos y planes, como por ejemplo una matriz de resultados, donde se establecen los productos, las metas, los indicadores, en fin, es mucho trabajo que hay que hacer previamente. Entonces, el equipo ya hizo eso. Si tú llegas con una metodología igual o más pesada
que lo que ya habían realizado anteriormente, pues va a haber un rechazo de parte de los miembros del equipo. Tiene que ser algo muy, muy práctico. Y, por ejemplo, la metodología PM4R Agile la enseñamos en talleres de 2 días. En 2 días el equipo aprende las herramientas, desarrolla lo que denominamos el plan PM4R Agile, que es un plan a 3 meses, donde cada 2 semanas se están obteniendo resultados. Entonces, esa ha sido la clave, hacer algo muy sencillo, práctico y que dé resultados de inmediato. Nos comentas que los proyectos de desarrollo, antes de iniciar, tienen su proceso de documentación y luego su aprobación. ¿Estas prácticas de PM4R involucran ese proceso de integrar la documentación para su posterior aprobación o inician una vez de que ya está aprobado el proyecto? Esa es también una pregunta muy interesante porque efectivamente cuando definimos el ciclo de vida de los proyectos de desarrollo, partimos de que el proyecto ya fue autorizado por el banco. Es decir, ya el equipo desarrolló toda la documentación de la que les hablaba y ya fue aprobada. Entonces, la aplicación de las metodologías parten de la autorización del proyecto, ya inició, digámoslo así. Por supuesto que para elaborar algunos planes y aplicar algunas de las herramientas, se toman como referencia algunos de los documentos que el proyecto ya hizo. Por ejemplo, el primer paso de los 5 de PM4R Agile se denomina análisis de los elementos existentes de planificación, porque sabemos que ya hay planes. Entonces, la idea no es volverlos a hacer, sino tomar algo de ahí, lo más importante, para hacer un plan ágil a 3 meses. Entonces, partimos de un ciclo de vida ya aprobado el proyecto, ahí aplicamos las herramientas, pero sí consideramos como referencia los documentos que ya existen. Nos comentabas que por lo regular los proyectos de desarrollo pues son de 3 o 5 años y presupuestos de millones. Igual y es una insistencia mía, pero quiero entenderlo muy bien. ¿Cómo puedes aplicar una práctica que está diseñada para proyectos grandes y aplicarlo a proyectos pequeños, que por lo regular son de 3, 6 meses? ¿Cómo puedes hacer esa transformación? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Pues eso es lo bonito y lo interesante de estas metodologías que se desarrollaron en el programa PM4R, que si bien en un inicio se pensaron para proyectos de desarrollo con esas características que mencionaste, son tan prácticas que se pueden aplicar a cualquier tipo de proyecto. Por ejemplo, cualquier tipo de proyecto debe tener una estructura desglosada del trabajo o debe tener un cronograma, pero por supuesto la diferencia va a ser el tamaño y complejidad de esas herramientas. Yo trabajé en un proyecto en Panamá que se llamó Saneamiento de la Ciudad y la Bahía de Panamá, presupuesto de casi $500 millones. Ya se imaginarán de qué tamaño era la EDT, de qué tamaño era el cronograma. Sin embargo, aplicando esas mismas herramientas a un proyecto que no es así de complejo ni costoso, que dura 6 meses, pues obviamente también vamos a tener una EDT, también vamos a tener un cronograma, una matriz de adquisiciones, una matriz de riesgos, todas las 7 herramientas, pero a una escala menor. Van a ser simplemente menos complejas, pero aplican igualmente. Y lo mismo pasa para el caso de las habilidades blandas, pues esas son necesarias para cualquier tipo de proyecto. Siempre va a haber necesidad de negociar, de resolver conflictos, de tomar decisiones, de liderar a un equipo, y no importa si el equipo es de 100 personas o de 5. Siempre que hay seres humanos de por medio, pues existe esa complejidad y por eso el director de proyectos debe contar con esas habilidades. Y en el caso de Agile, pues igual, son proyectos grandes, los de desarrollo, pero hacemos un plan de 3 meses primero y cuando se termina ese plan de 3 meses hacemos otro, pero la intención es enfatizar la ejecución, obtener resultados rápido. Y aplica para un proyecto de desarrollo que dura 3 años. Simplemente vamos a ir haciendo un plan cada 3 meses para obtener resultados pronto. Pero si tenemos un proyecto que dura
3 meses. De hecho, así nos pasó recientemente porque dimos un taller de reactivación empresarial aquí en el estado de Morelos y eran pequeñas empresas, algunas incluso eran micros y decían, bueno, es que mi proyecto pues dura 3 meses. Está bien, perfecto. Entonces solamente tienes un plan de 3 meses. Ya no lo vas a replicar N veces hasta que termine tu proyecto. Entonces, esa es la magia de estas metodologías que se pueden aplicar a cualquier tipo de proyecto, ya sea desarrollo privado, complejo, sencillo, largo de duración o de 3 meses incluso. En el PMI, como es bien sabido, pues hay una estructura de certificaciones y esta misma estructura pues se lleva hacia los proyectos en algunas ocasiones. Empezamos con CAPM, luego PMP, luego Program, Portafolio. En el caso de PM4R, ¿cómo es esta estructura? O sea, ¿cómo está organizado? Sí, efectivamente. De hecho, nosotros siempre decimos que la certificación de entrada es la PM4R Professional de los 7 pasos, porque es el enfoque tradicional predictivo que se aplica de una manera muy extensiva en casi todos los proyectos, ¿no? Pero como comentaba también, pues hay que eh, pasar a esto de las habilidades blandas, es decir, se tienen que considerar las habilidades blandas porque son indispensables para gestionar de manera adecuada un proyecto. Entonces sí sugerimos que la segunda sea la leadership, y ya que conoces el enfoque tradicional predictivo y cuentas con estas habilidades, pues invitamos a los equipos de proyecto a conocer herramientas diferentes que son hasta cierto punto disruptivas porque ya no es el enfoque tradicional, pero que también dan buenos resultados y a lo mejor no las van a aplicar de inicio, pero sí en cierto momento del proyecto cuando justamente ya no se ha obtenido resultados, ya se ha parado la ejecución. Entonces esa sería más o menos la estructura professional, leadership y agile. Ahora, Ricardo, para empezar a certificarnos en PM4R, ¿existe algún candado? Me refiero a, si no tienes la professional, ¿no puede ser leadership? ¿O podemos certificarnos en cualquiera de las tres, independientemente si tenemos o no la certificación anterior? Eso es también muy interesante. Nosotros sugerimos empezar con PM4R Professional, pero en realidad puedes entrar, si imaginamos las tres certificaciones como un triángulo, tú puedes entrar por cualquier lado. Obviamente hay que cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, si tú quieres entrar a la certificación PM4R Leadership, te pedimos como requisito que al menos tengas 2 años de experiencia dirigiendo proyectos, es decir, que tú hayas sido el director del proyecto. El otro requisito es que hayas hecho o que tengas ya la certificación PM4R Professional. Entonces, puedes entrar por aquel lado si nos demuestras que tienes 2 años de experiencia dirigiendo proyectos. Si no los tienes, entonces entras por professional, perdón, para que ya puedas hacerla. Y en el caso de Agile, tú también puedes entrar por Agile, si cumpliendo ciertos requisitos. Son 4. Uno es que tengas 2 años de experiencia aplicando metodologías ágiles en tus proyectos. Otra es que tengas la certificación de Scrum Master. Una tercera es que tengas la certificación PMI-ACP. Y el cuarto requisito, son excluyentes, es que ya tengas las dos certificaciones anteriores, la de Professional y la de Leadership. Por eso es que, si bien puedes entrar por cualquier lado de ese triángulo, sí sugerimos que el camino sea comenzar por PM4R Professional, porque al obtener esa certificación cumples con el requisito para hacer la leadership, y si ya tienes la professional y la leadership, entonces ya cumples el requisito para hacer la de agile. Ricardo Sánchez, un mexicano coautor de la guía PM4R Agile. Para los que no estamos tan involucrados en este organismo, cuéntanos cómo llegaste a ese momento y la importancia que tiene que tú estés en esa posición. Sí, muchas gracias. Pues como les comentaba, llevo aproximadamente 10 años trabajando en el programa PM4R después de aquel encuentro fortuito con colegas del BID en Panamá, que después me invitaron a dar cursos. Así fue como inicié
con el BID. Después conocí a Ernesto Mondelo, que puedo decir ahora, después de tanto tiempo, que incluso es mi amigo. Y comencé primero revisando lo que sería la metodología PM4R Professional. Si ustedes van al sitio www.pm4r.org, ahí pueden descargar la metodología de 7 pasos y podrán ver que la revisión técnica ha sido hecha por mí. Después me pidieron que también colaborara en el desarrollo de los mocks que están en línea, preguntas para los exámenes. Por ejemplo, en el MOOC que está en la plataforma EDX, se llama Gestión de Proyectos de Desarrollo, hay un caso de estudio con el que se hacen todas las actividades. Fue un proyecto de apoyo educativo en Haití. Todos esos casos y actividades las desarrollé yo. Entonces me fui involucrando bastante en lo que es PM4R y sus metodologías, hasta que pues yo me certifiqué como Scrum Master y PMI-ACP, precisamente porque empecé a utilizar metodologías ágiles en los proyectos con los que trabajo. Y cuando yo le comenté a Ernesto que me había certificado en eso, me dijo, bueno, pues fíjate que justamente yo estaba pensando en que deberíamos hacer algo diferente al enfoque tradicional predictivo. ¿Por qué no empezamos a probar esto de desarrollar una metodología ágil aplicada a los proyectos de desarrollo? Y fue así como les decía, en 2017 empezamos con 10 pilotos en 10 países. Les decía, de hecho, que nuestros talleres empezaron con 3 días y teníamos herramientas todavía tradicionales como ruta crítica. Y eso evolucionó al 2018, en donde ya los talleres se redujeron a 2 días, sacamos todo lo que era enfoque tradicional predictivo y se desarrolló la metodología de 5 pasos. También fueron como 10 talleres en 10 países, con mucho éxito. Incluso, pues, esta metodología ha sido bastante reconocida en el BID. Y, pues, ese éxito se replicó en el 2019. 2018 fue cuando se publicó ya la guía. Empezamos a escribirla Ernesto y yo. De hecho, también la pueden descargar porque es de acceso libre en el sitio que les comenté, www.pm4r.org, y ahí podrán ver que cada uno de los 5 pasos, además de estar descrito, contiene videos de cómo se desarrolla cada uno de ellos. Y esos videos los grabamos en Washington también. De hecho, me he encontrado colegas que me han escrito y, por fin conocemos al, al líder ágil de los proyectos, ¿no? De los videos que están ahí. Entonces, fue pues obviamente muy gratificante el haber sido parte de eso ya desde hace tantos años y ahora de esta guía PM4R Agile, que pues efectivamente, como les decía, es la que utiliza el Banco Interamericano de Desarrollo pues de manera oficial y también Banco Mundial. Así que pues eso fue, digamos, platicado muy rápido cómo es que nació PM4R Agile y cómo pues yo me fui involucrando desde el inicio en este programa. Y claro, como dice el dicho que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Soy más conocido en Centro y Sudamérica que acá mismo en México, pero bueno, yo espero que poco a poco vayamos teniendo mayor difusión de estas metodologías, que cada vez más profesionales de dirección de proyectos la conozcan y sobre todo la apliquen, porque está probada y ha sido bastante exitosa. Sí, nadie es profeta en su tierra, dice, ¿no? El, Así es, sí. Sin embargo, yo he visto mucho crecimiento del PM4R en los últimos años. A pesar de que, como bien comentas, lleva más de 10 años la práctica, en México yo lo he visto en estos últimos años que empieza a hablarse mucho de esta práctica como tal. Tú, obviamente, que tienes mucho más autoridad para hablar de este tema, ¿cómo has visto el crecimiento? Sí, efectivamente. De hecho, yo podría decir que en los últimos 3 años ya se ha dado a conocer más en nuestro país. El año pasado
hicimos una serie de talleres para la SADER. Y fíjate que me da mucho gusto también que entidades del gobierno pues se hayan interesado e involucrado. Entonces ahora la Secretaría de Desarrollo Rural pues está aplicando esta metodología en los proyectos de extensionismo, aquellos que en los estados se están llevando a cabo pues para mejorar las condiciones del campo. También acabamos de tener una reunión, vamos a firmar un convenio en colaboración con los CONALEPS de Jalisco. Y así sucesivamente, cada vez hay más instituciones públicas y también privadas, porque les comentaba igualmente que acabamos de hacer un taller de reactivación empresarial aquí en el estado de Morelos, donde aplicamos estas metodologías. Entonces, cada vez hay más interés, mayor conocimiento y, y pues ojalá este siga creciendo para que pues PM4R sea más conocido, pero sobre todo pues se apliquen las metodologías y los proyectos que hacemos en México pues tengan mejores resultados. ¿Cómo definirías actualmente la administración de proyectos en México? Yo creo que la administración de proyectos en México está bastante bien conocida y aplicada, porque yo alguna vez, precisamente hablando de esto de que nadie es profeta en su tierra, le comentaba a Ernesto, Ernesto, ¿y por qué no tenemos talleres en México? Siempre tengo que ir hasta Uruguay, Argentina, que son viajes larguísimos, ¿no? Bueno, todos Sudamérica y también cuando vas a Centroamérica son viajes largos porque prácticamente no hay vuelos directos. Si vas a Tegucigalpa tienes que tomar 2 vuelos o 3. Entonces él me decía, bueno, pues en México no hemos dado tantos talleres porque los equipos de proyecto, por lo menos los del BID, están bastante bien preparados, conocen buenas prácticas, incluso hay PMPs y como que hay una demanda menor en nuestro país que la que hay en Centro y Sudamérica. Esa es la explicación de esto, pero pues yo creo que cuando se habla de metodologías que han funcionado bastante bien en otros lados, pues no tienen por qué no hacerlo acá, ¿no? Entonces, tenemos un campo bastante amplio todavía, pero por ello no se conoce tanto PM4R en México. Yo creo que el nivel que tenemos en México sí está algo por arriba del que se puede tener en Centro y Sudamérica. Ahora, Ricardo, ¿cómo nos invitarías a los profesionales de proyectos a certificarnos bajo PM4R? Muy bien, pues yo siempre empiezo los talleres cuando damos a conocer estas 3 certificaciones con un comunicado de prensa que publicó el Banco Interamericano de Desarrollo en marzo de este año. Y en ese comunicado de prensa decía o dice, porque lo pueden consultar en la página del BID, que va a destinar a los países 12,000 millones de dólares para proyectos que tengan que ver obviamente con la recuperación económica después de la pandemia. Eso quiere decir que va a haber muchas oportunidades. Seguramente muchos de nosotros hemos estado preocupados porque pues con esto de quédate en casa, pues la pandemia, pues no ha habido mucho trabajo. Yo el año pasado a estas alturas ya había viajado al menos a 6 países, ¿no? Y ahora solamente en febrero fui a Honduras, pero ya no más. Entonces hay cierta preocupación. Yo lo que les puedo decir es que va a haber oportunidades, pero esas oportunidades tienen que conjuntarse con la preparación. Y precisamente las certificaciones son eso, el estar preparados, el tener el aval de una competencia por un organismo internacional, pues obviamente es de mucho valor. Si tú tienes estas certificaciones, tu mercado, por así decirlo, se amplía. O sea, ya no pensemos solamente en dónde vives, me refiero a la región o el estado, ni siquiera al país. Si tú te certificas en PM4R, pues vas a poder trabajar en proyectos en toda Latinoamérica, no solamente en México. Y esa yo creo que tiene que ser la visión. La suerte, como
hemos escuchado por ahí es cuando se conjuntan la oportunidad, pero también el conocimiento y la preparación, ¿no? Así que precisamente por eso los invito de esa manera. Está muy complicado ahora el tema de trabajo, pero si nos preparamos y tenemos estas certificaciones, seguro que vamos a tener. De hecho, algo que no les he mencionado es que cuando alguien obtiene las tres certificaciones, la PM4R Professional, Leadership y Agile, en automático se obtiene un distintivo que se denomina PM4R Master Professional. Es un distintivo por el cual ya no hay que tomar otro curso, ya no hay que pagar nada adicional, se obtiene en automático y la idea, porque apenas estamos teniendo los primeros PM4R Master Professional, es tener en la página pm4r.org como un mural de la fama, donde estén nombre y apellidos de estas personas con este distintivo. Eso va a hacer que tengas una visibilidad en todo el continente y que pues obviamente haya más oportunidades. Entonces, ahí van a estar, simplemente hay que estar preparados y las certificaciones son una buena manera de estarlo. A Ricardo Sánchez lo encontramos en LinkedIn como Ricardo Sánchez Orduña. También lo encontramos en ricardo.sanchez@sistrategum.com. Ricardo, gracias por compartir tu experiencia y un placer conocerte. Cerramos con dos cosas, un comentario final y una referencia bibliográfica para la comunidad. Sí, claro. Pues el mensaje es muy relacionado con lo que acabo de decir. Cuando yo me certifiqué como PMP en el 2005, ya daba clases en el TEC de Monterrey, pero empecé a ir al extranjero precisamente porque ya me había certificado. Entonces, una certificación te abre muchas ventanas, muchas puertas, es un gran número de oportunidades. Así que, pues el mensaje es que sigamos preparándonos, sigamos estudiando, pero sobre todo con certificaciones que tengan el aval internacional de un organismo como el BID. Así que esa es la invitación. Y la referencia bibliográfica, pues sería la misma página www.pm4r.org, donde pueden descargar las tres guías de las tres metodologías, de la Professional, la Leadership y la Agile. Son documentos publicados por el Banco Interamericano de Desarrollo que están ahí de libre acceso para que todos puedan disponer de ellos y, claro, apliquen esas metodologías en sus proyectos. Ricardo, un tema muy interesante para todos los que no conocemos PM4R. Muchas gracias por tu participación y seguimos en contacto. No, al contrario, Hugo, muchas gracias por la invitación y pues los invito a que sigan preparándose, a que tomen esas oportunidades y sigan también difundiendo las buenas prácticas en dirección de proyectos. Muchas gracias. Con este capítulo cerramos la primera temporada de tu podcast Auténticos Líderes de Proyecto. Nos preparamos para la siguiente temporada donde vamos a continuar conociendo a los líderes de proyecto que se encuentran dentro de los proyectos. También tendremos cápsulas semanales donde nos contarán sus experiencias. Sígueme en mis redes en formatalento.com/Hugo y nos escuchamos muy pronto.